Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Pues por acá les grabo nuevamente, es el día de hoy. Por acá estamos bajando flor de isote, ¿verdad? Pues vamos a preparar chuchitos. Así que ahorita ahí está mi hermana, está bajando flor de isote, vamos a cocer, luego vamos a hacer unos ricos chuchitos. Bueno, no sé si ustedes conocen ¿verdad? Pues hay a los amigos de diferentes países, ¿verdad? Pues por acá en nuestro bello Guatemala, pues el flor de isote se come, ¿verdad? Es bien rico si uno lo prepara con huevo también, pero hay que cocerlo también como un rico caldazo, es bien rico también y se puede preparar como chuchitos, también es bien delicioso. Muy bien, pues por acá nosotros vamos a preparar chuchitos. Espero que les guste, ¿verdad? Pues así que ustedes también pueden preparar sus chuchitos bien riquísimo con flor de isote. ¿Y el cuchillo, pues? Vaya, chichifala de una vez la un ramo. Chío, Mari. No, con cuchillo con la... Muy bien amigos, así que en breves minutos les dejamos la receta, cómo se prepara flor de isote. Así que amigos, si tienen flor de isote en casa, pues prepáralo, es bien riquísimo. Mucha plástica. Ahí bajamos otro. Ah, sí. Un cuchillo. Por acá tenemos otro flor de isote. Ven nada más. Es bien riquísimo y uno lo prepara con huevos también. Se puede como un caldazo. Y pues tenemos que quitarle las semillas. Tiene que quedar así, luego hay que cocerlo. No. Luego hay que cocerlo. Hay que quitar las semillas, eso no se come pues, porque eso es bien amargo. Muy bien, pues por acá ya tenemos el ricado. Ya le echamos encima de flor de isote. Ahí está. Por acá solo tenemos ricado nada más. Aquí ahí está el flor de isote. Miren. Primero hay que cocer el flor de isote, luego hay que echar lo que es el ricado encima. Miren nada más cómo queda. Miren. Uy.
Bien, pues ya casi vamos a empezar a hacer los chuchitos. Ahí tenemos la carne. Aquí solo es recado. Aquí están. Muy bien, pues el recado ya saben cómo se hace, ¿verdad? Pues hay que agregar ajonjolín, chile guaca, achote, pimienta negra, bueno, de todos los ingredientes que se le echa al recado, ¿verdad? Pues es igual, solo hay que echarle encima del flor de izote y queda así. Ya casi vamos a hacer los chuchitos. Ya empezamos a hacer los chuchitos. Vean nada más cómo lo preparan. No voy a sacar. Mi bebé. Miren. Miren, ya casi vamos a terminar de hacer los chuchitos. Por acá estamos amarrando, hay que amarrarlo así, miren. Tienen que quedar así. Ya hice. ¿Cuándo? Muy bien, pues como ustedes pueden observar, ¿verdad? Pues no cuesta preparar los chuchitos. Es bien fácil y sale bien riquísimo. Ahí están las señoritas, están preparando los chuchitos. Ahorita mi hermana les va a mostrar cómo se hacen los chuchitos. Enseña cómo se hace. Evelyn, prepara una. Hay que tortear primero. Que sea cuadrado. Luego hay que echar un poco de recado.
No es nada más, pero qué facilito. Luego la carne. Luego así. Luego hay que envolver en la tusa. Sí. Muy bien, pues ya se dieron cuenta, ¿verdad? Pues eso es re fácil por acá. Ya casi vamos terminando. Por acá está mi sobrina, que aquí está amarrando los chuchitos. Hay que amarrarlo bien también. Nada más. Ya casi vamos terminando. Ahí están las señoritas, son muy buenas para preparar chuchitos.